Adelante. Bien. Bien, hermanos, vamos a estudiar la lección número 7 de Romanos y es el ejemplo de la justificación. Estas lecciones son bastante intensas y bueno, hay no para 40 minutos ni para 50, yo creo que hay para todo un día para pasar con esta situación, pero en dado caso voy a dar por entendido que ustedes ya tienen muchos conceptos básicos en el instituto hasta esta lección número 6. Al llegar a la número 7, pues creo que ya estamos hablando de mucho conocimiento con respecto a la gracia y con respecto a la justificación, con respecto a todos estos términos. Entonces voy a intentar resumir en alguna manera, pero igual tomen nota y las preguntas, como dice al final, pues vamos a tratar de contestarlas. Entonces veamos la lección número 7, ejemplo de la justificación, y estaríamos en Romanos capítulo 4, versos del 1 al 25. Y vamos a ver el ejemplo de la justificación. El libro de Romanos es la teología sistemática de Pablo. En este libro él enfatiza la justicia de Dios. El evangelio de Cristo declara como un pecador perdido al hombre y que requiere la justicia de Dios. Pero Pablo muestra la necesidad que tenemos de esa justicia. Ahora, una de las cosas más importantes que tenemos que ver es que en Romanos estuvimos viendo que está la puerta estrecha y está la puerta ancha, pero a veces las personas piensan que la puerta estrecha es lo que Romanos capítulo 1 del verso 18 al capítulo 2 verso 29 es lo que nos está diciendo y confunden. Ellos piensan que la puerta estrecha es el hecho de ser muy moral y de ser muy religioso, y es todo lo contrario. Esa es la puerta amplia. Pablo en Romanos capítulo 1, del verso 18 al capítulo 2, verso 29, nos muestra las tres clases de hombre, y estos hombres, tanto el inmoral como el moral, como el religioso, todos ellos están en el camino amplio que va hacia el infierno. Pero parece ser que ser moral y parece ser que ser religioso sería como algo bueno ante Dios. Pero ante Dios solo hay un camino, y eso nos lo declara Juan capítulo 10, verso 9, y Juan capítulo 14, verso 6, en donde dice que el Señor es el camino. El único camino al cielo es el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero nos han confundido, y muchas veces y muchas predicaciones y muchas cosas de las que oímos nos hacen creer que por nuestra conducta, que por nuestras obras, que por nuestra moralidad, que por nuestra religión, que por nuestra religiosidad, pues entonces nosotros nos estamos sacrificando y vamos a llegar al cielo. Entonces, aclarando esto, que considero que en alguna manera que tal vez ya se entendió, pero a manera de repaso, entonces hay dos caminos, uno ancho y uno estrecho, ¿verdad? Y el camino estrecho que va al cielo solo es a través de Cristo y su sacrificio en la cruz, y por fe, no más. El camino amplio sería la confusión que tienen las personas. Pero esta confusión que tienen las personas acerca de la religiosidad y acerca de todo esto es porque a veces no entendemos realmente el mensaje que Dios nos ha dado o que Pablo nos está dando. Entonces, en la salvación hay algunos conceptos que ya se manejan en el instituto, que es la justificación y la propiciación. Entonces, ¿cómo yo puedo ser justificado ante Dios? Porque el hombre había estado caído, y entonces sobre el hombre había pesaba una imputación, pero esta imputación que pesaba sobre el hombre, la única manera de propiciar una justificación tenía que hacer a través de la redención. Y es aquí donde nosotros podemos entender que no hay ninguna forma, no hay nada que sea propicio o que propicie nuestra reconciliación para con Dios, que es la justificación a través del sacrificio de Cristo en la cruz, que nos da la redención. Yo soy redimido solamente
cuando he sido justificado. Y he sido justificado solamente cuando se ha hecho un sacrificio propiciatorio que me permite la reconciliación con Dios. Esto es clave entender todos estos conceptos. Estos conceptos son los que me permiten entender el camino a la salvación. Ahora, número 1, la justificación es por gracia mediante la fe, sola, aparte de las obras. Yo creo que todos estamos claros que obras y fe están determinadas en la Escritura, pero el orden de estas creo que es el problema. Casi todas las iglesias hablan de obras y fe, y entienden las obras y entienden la fe, pero lo que no entienden es la posición correcta que debe de haber acerca de las obras y acerca de la fe. Ahora, yo soy justificado solamente mediante mi fe puesta sola, pero aparte de las obras. No necesito las obras para ser justificado. Entonces las personas dicen que hay que tener fe, pero hay que hacer obras. Y entonces como la fe no se ve, entonces ellos creen que las obras que se ven justifican que él sea cristiano o que él sea santo o que él sea salvo. Y esto es uno de los grandes errores que cometemos al querer interpretar las escrituras de una forma diferente. No estamos trazando bien la palabra. Entonces, este es uno de los problemas. Así es que la justificación tiene que ser solamente por fe. Y vamos a ver unos ejemplos. Y vamos a ver el ejemplo de Abraham. Abraham fue un siervo que todos nosotros casi hemos oído de él. Entonces, Abraham fue un siervo que estuvo antes de la ley, que estuvo antes de cualquier rito religioso. Abraham estuvo antes de toda esta situación. Ahora, y esto nos declara a nosotros justamente que es por la fe sola. Y veamos lo que dice en Romanos capítulo 4, versos del 1 al 5. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica, al impío su fe le es contada por justicia. Ahora, en este verso aclara que Abraham no fue justificado por las obras. Pero la gente siempre dice, bueno, si las obras son las que yo veo y justifican a un cristiano por sus obras. Pero en este caso, con respecto a la fe salvadora, no es por la obra de un hombre. Entonces, Abraham creyó y esa fe en un Dios que no conocía, esa obediencia a un Dios que no conocía, ese creer fue el que justificó a Abraham. Por supuesto, Abraham obró después, pero obró no para salvarse, sino que obró porque él ya había creído, que es una cosa diferente. Ahora, en las dispensaciones que nosotros creemos y estudiamos, entonces podemos ver que Abraham estaba en la dispensación de la promesa. Estaba ubicado aquí. Entonces, aquí tenemos dos dispensaciones antes de la cruz, la dispensación de la promesa y la dispensación de la ley. Pero Abraham es antes de la ley. Entonces, Abraham no podía ser justificado por ninguna obra de la ley porque él estaba antes de la ley. Entonces, él estaba en la dispensación de la promesa. Pero ¿qué había en la promesa? ¿Qué es lo que había en la promesa? La justificación mediante las obras, dice, a una persona le da la oportunidad de jactarse. ¿Y a qué nos referimos con jactarse? Es decir, porque si yo fuera justificado por mis obras, entonces habrían personas que hacen más obras que otras.
Es más, y los pobres podrían hacer pocas obras porque no tendrían con qué hacer obras. Entonces, pero si yo hago obras, entonces yo me jactaría de esas obras. Me estaría vanagloriando de esas obras. Pero en Romanos capítulo 4, verso del 1 al 2 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Entonces, cuando cuentan las obras, hermanos, entonces las obras nos servirían para gloriarnos. Pero en nuestro siervo Abraham no funcionó de esa manera. En Gálatas capítulo 3, versos del 6 al 9 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, Abraham creyó a Dios. Y esto, hermano, es la clave para comprender cómo alcanzamos salvación. No es a través de mis obras, sino es a través de creer en ese acto redentor que Cristo hizo en la cruz. Entonces Abraham le creyó a Dios sin saber, sin conocerlo, sin ver, sin tener nada. Él le creyó. Entonces, y le fue contado por justicia. Antes de cualquier otra obra, le fue contado por justicia. Ahora, ¿cómo es que las personas consideran a veces que Dios nos va a juzgar? Entonces muchas personas creen que si ellos logran equilibrar ellos imaginan una balanza como esta. Entonces ellos dicen, bueno, si mis pecados están pesando mucho, entonces si yo hago muchas buenas obras, podría equilibrar el fiel de la balanza y tal vez Dios me dé por justificado. Muchos pensamos que si vamos equiparando las obras buenas con las malas, bueno, no pensamos, nos han influenciado, nos han dicho o nos han engañado de esa forma. Pero igual que todas las obras que tú puedas hacer serían como esta pluma que está aquí, que por más plumas que pongas aquí jamás lograrías poner el fiel de la balanza de tal manera que te encontraras justificado ante Dios. Las cosas no funcionan de esa manera, pero el mundo cree que funciona de esa manera y algunos pastores y algunas personas nos hacen creer que funciona de esta manera. Y nosotros nos sentimos de esta manera, aunque ahora estemos enseñando la verdad, muchos de los que las estén escuchando no la van a creer. Siempre van a querer hacer algo para sentirse mejor. Y este es el problema que se quiere dilucidar en el instituto o enseñar trazando bien la palabra. La justificación de Abraham fue por la fe sola, aparte de las obras, lo tenemos claro nosotros, y creyó Abraham. Entonces nosotros debemos de tener claro que no son las obras y que el siervo Abraham fue justificado por la fe sin las obras. Entonces, cuando dice creyó a Dios y le fue contado, o sea, le fue abonado, eso indica que Dios le justificó. Eso son los resultados acerca de creer. Entonces, hay dos enfoques para acercarse a Dios. Uno es a través de la fe sola y otra es a través de las obras. Pero ¿cómo es que Dios quiere que nos acerquemos a Él nosotros? La palabra de Dios es muy cuidadosa al definir cómo es que somos salvos. Y somos salvos por gracia mediante la fe sola. Así como la forma en que no somos salvos. Es decir, no somos salvos por méritos. Es decir, ningún mérito, ninguna obra nos podría justificar ante Dios. Entonces, el siervo Abraham, aunque pudo haber tenido mérito, aunque el siervo Abraham es nuestro padre espiritual, puede tener muchas cosas en la carne, pero ninguna de esas
le puede justificar ante Dios. Él fue justificado por la fe sola ante Dios. En Romanos 4, verso 3 al 5 dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, es decir, al que está creyendo que se va a salvar por las obras, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en el que le justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es decir, si alguien obra, pues entonces no se le debe salario. Entonces invalida la gracia. Esto es un grave problema y es no estar trazando correctamente la palabra. Pero a mí me lo habían explicado diferente, sí, pero la palabra es clara y dice que no soy salvo por obra, sino por la fe sola en el sacrificio de Cristo. Pero en el Antiguo Testamento se salvaban por obra. Bueno, estamos viendo al siervo Abraham y la Escritura dice que él fue justificado por la fe sola, sin las obras. Entonces acá tenemos un cuadro donde se encuentran unos versos, no los voy a leer todos, pero en estos versos aclara cómo ser salvo y cómo no ser salvo. Los primeros versos dice cómo ser salvo. En él justificado todo aquel que cree. Siempre vamos a hallar la palabra fe y la palabra creer. Es constante en la Escritura cuando se traza bien. Y casi que son los requerimientos para alcanzar salvación. Fe y creer, ¿pero en qué? En el objeto correcto, en el sacrificio correcto de Cristo en la cruz. Y estos versos son conocidos para nosotros. El segundo dice, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y al lado derecho encontramos cómo no ser salvo. Y nos declara en síntesis que no es por obra, no por obra. Nadie es justificado por obras. Sin las obras de la ley, nadie. Y al lado izquierdo de nuestra pantalla, entonces encontramos cómo ser salvo. Y todo es por fe, por creer en la obra redentora de Cristo y es por misericordia. Ahora, de acuerdo al hombre y de acuerdo a Dios, ¿cómo somos salvos? Entonces, de acuerdo al hombre dice, bueno, es por la obra, pero de acuerdo a Dios dice, es por la obra de Dios. Para el hombre es un galardón o un premio por sus obras, según él, pero para Dios la salvación es un regalo. Para los hombres quieren obrar y hacer muchas obras para equilibrar la balanza, pero para el Señor es por gracia, es por misericordia. Para ellos es Cristo. Sí, está bien que Cristo murió en la cruz, pero Cristo solo hizo la mitad. Yo tengo que hacer la otra parte, entonces es Cristo más. Pero para Dios es solamente Cristo, no hay más. Para el hombre dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Salvo, dijo el carcelero de Filipo. Siempre el hombre piensa que debe de hacer algo para ser salvo. Pero en el Evangelio nosotros decimos, todo está hecho, todo está consumado por el sacrificio de Cristo. Entonces ellos quieren lograr, quieren realizar cosas, pero, pero para Dios dice, todo está cumplido. Para Dios solo hay que confiar, solo hay que saber. Y sigue la lista que ustedes pueden ver. Y tenemos claro que los esfuerzos humanos no nos llevan a la salvación, sino que es por fe, por amor. Y todo esto es lo que debemos de comprender y que las escrituras nos lo dicen. El hombre religioso piensa a ser regenerado por esfuerzos, pero la regeneración nos viene por el poder del Espíritu Santo. Entonces, este cuadro nos explica cómo el hombre, a la manera del hombre, hace sus esfuerzos, pero cómo Dios ha establecido que debe de ser la salvación. Ahora, en este diagrama nos explica claro, todas las religiones, y algunos dicen, me gusta esta religión porque es muy estricta, el pastor es bien delicado, el pastor es bien, porque ellos quieren ver obras, quieren ver esfuerzo, mérito humano, y hay hermanas que se creen bien santas, hay varones que se creen ungidos, y entonces quieren ver este mérito humano, quieren que los aplaudan, quieren que los vean, y señalan a los que no son como él.
y lo señalan a quienes no son como ellos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el hombre religioso quiere que Dios le dé la salvación como deuda por sus obras, por su mérito humano. Entonces piensa llegar a Dios y tener él como premio o como deuda de Dios la salvación. Pero la Biblia no declara eso. La Biblia declara lo siguiente. La Biblia declara que por mi fe puesta sola en el sacrificio de Cristo en la cruz, yo he alcanzado la gracia de Dios. Y este sacrificio, el único que tiene mérito en el proceso salvador es Cristo. Y Cristo, a través de su muerte y de su sacrificio, me permite reconciliarme con Dios y me lo da de forma de gracia, de forma de regalo. Yo solo debo de confiar, pero en las iglesias no queremos sentarnos a confiar en Dios, en su sacrificio, sino que queremos obrar. Y muchos se aprovechan de